La sangre de la lince embarazada se congeló cuando 5 coyotes hambrientos la acorralaron contra el viejo corral, sus colmillos brillando con la promesa de una muerte inminente. Un feroz ladrido sacudió el aire y una sombra negra saltó entre ella y sus atacantes, desafiando todas las leyes de la naturaleza salvaje. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dar like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Comencemos. En las vastas llanuras de la Sierra Madre Occidental, donde el cielo parece fundirse con la tierra en un horizonte interminable, la naturaleza escribe sus propias historias de supervivencia. Historias donde la línea entre la vida y la muerte es tan delgada como el primer rayo de sol que corta la oscuridad del amanecer. Es aquí donde nuestra historia comienza, una historia que desafía las leyes implacables de la naturaleza y nos recuerda que incluso en el mundo salvaje, a veces ocurren milagros inesperados. Luna, una majestuosa lince ibérica de 4 años, se movía con cautela entre los matorrales secos. Su elegante cuerpo, normalmente ágil y ligero, ahora cargaba con el peso de una nueva generación. Su vientre abultado albergaba 3 crías que nacerían en menos de 2 semanas, si el destino así lo permitía. Sus patas se deslizaban silenciosamente sobre el suelo polvoriento, mientras sus ojos, agudos como agujas, escudriñaban el entorno en busca de peligros. El rancho Los Álamos se extendía a lo largo de cientos de hectáreas en el corazón de Durango, un oasis de vida en medio de un paisaje cada vez más amenazado por la sequía y la expansión humana. Don Héctor Ruiz, un hombre curtido por el sol y los años, había convertido este pedazo de tierra en algo más que un simple rancho ganadero. Para él, era un refugio donde la vida salvaje y la domesticada coexistían en un delicado equilibrio. «Esta tierra no nos pertenece solo a nosotros», solía decir a su nieta Carmen mientras observaban el atardecer desde el porche de la casa principal. «La compartimos con cada criatura que camina, vuela o se arrastra por ella». Esa mañana, Carmen había salido temprano para revisar los cercos del límite este del rancho. A sus 18 años, conocía cada rincón de Los Álamos como la palma de su mano. La acompañaba Tormenta, un robusto perro mestizo de pastor alemán, y Cataoula, que había llegado al rancho como un cachorro abandonado 3 años atrás. Ahora era inseparable de Carmen y un guardián feroz de todo lo que consideraba bajo su protección. Luna había establecido su territorio en los límites del rancho Los Álamos meses atrás, atraída por la abundancia de presas y la relativa tranquilidad que ofrecía. En circunstancias normales, jamás se habría acercado tanto a los territorios humanos, pero el instinto maternal la había llevado a buscar un refugio seguro para dar a luz. Las últimas semanas habían sido especialmente difíciles. La sequía había empujado a otros depredadores hacia los bordes del rancho, intensificando la competencia por cada conejo, cada ratón, cada bocado que pudiera mantenerla fuerte para el inminente parto. Lo que Luna no sabía era que un peligro mucho más inmediato la acechaba en la sombra de los mezquites. Un grupo de 5 coyotes hambrientos había seguido su rastro desde el amanecer, liderados por un macho viejo y astuto al que los rancheros locales habían apodado Cicatriz por la marca que cruzaba su hocico. Los coyotes habían aprendido a cazar en manada con una eficiencia letal. En tiempos de escasez, incluso una lince, normalmente respetada por los coyotes solitarios, podía convertirse en presa si se presentaba la oportunidad adecuada. Luna detectó su olor antes de verlos. Un escalofrío recorrió su espina dorsal mientras sus instintos gritaban peligro. Sus orejas puntiagudas se movieron, captando el sutil sonido de patas sigilosas, acercándose desde diferentes direcciones. Estaba siendo rodeada.
En ese momento cada fibra de su ser le ordenaba correr, pero ¿hacia dónde? Su vientre pesado limitaba su velocidad y los coyotes habían cerrado metódicamente cada ruta de escape. Con un movimiento fluido, Luna se dirigió hacia lo único que ofrecía algún tipo de refugio, los viejos corrales de madera del rancho, Los Álamos. Carmen estaba ajustando una sección floja del cerco cuando Tormenta se puso alerta. El perro levantó la cabeza, sus orejas erguidas y su cuerpo tenso como un resorte a punto de dispararse. «¿Qué pasa, chico?», preguntó Carmen, dejando a un lado las herramientas. Conocía lo suficiente a su compañero para saber que algo fuera de lo común estaba ocurriendo. Un ladrido agudo de Tormenta fue toda la respuesta que recibió antes de que el perro saliera disparado hacia los viejos corrales. Carmen lo siguió, su corazón acelerándose mientras corría tras su mascota. El mundo de Luna se había reducido a un pequeño espacio entre los postes de madera del corral abandonado. Los coyotes se acercaban, sus movimientos sincronizados por años de caza colectiva. Cicatriz lideraba el avance, sus ojos amarillentos fijos en la lince acorralada, calculando el momento exacto para lanzar el ataque final. Luna se apoyó contra los tablones de madera, su respiración agitada y su pelaje erizado en un intento desesperado por parecer más grande. Sus garras afiladas estaban listas para defender no solo su vida, sino también la de sus crías no nacidas. Un gruñido bajo y amenazador emanó de su garganta, pero los coyotes apenas se inmutaron. Podían oler su miedo, su agotamiento, su vulnerabilidad. El primer coyote hizo un amago de ataque, probando las defensas de Luna. Ella respondió con un zarpazo rápido, que apenas rozó el aire donde segundos antes había estado el hocico del depredador. El segundo coyote aprovechó la distracción para acercarse por el flanco, buscando una abertura. Luna giró con toda la agilidad que su cuerpo grávido le permitía, consciente de que no podría mantener esta defensa por mucho tiempo. Fue entonces cuando Cicatriz decidió que era el momento. Con un gruñido que sirvió como señal para el resto, inició el avance final. Los 5 coyotes se movieron simultáneamente, cerrando el círculo alrededor de la lince exhausta. El tiempo pareció detenerse. Luna, con la espalda contra los tablones del corral, vio su vida pasar ante sus ojos. No era miedo lo que sentía ahora, sino una tristeza profunda por las vidas que llevaba dentro y que nunca verían la luz del día. Y entonces, como un trueno en medio de un cielo despejado, un ladrido potente rompió la tensión del momento. Desde el otro lado del corral, una figura oscura se lanzó contra los tablones de madera con tanta fuerza que astillas volaron por el aire. Tormenta había llegado, y su imponente presencia cayó como una avalancha sobre el grupo de coyotes. El perro del rancho se colocó entre Luna y sus atacantes. Su postura era la de un guardián ancestral, un protector nacido para defender lo vulnerable. Sus 40 kilos de músculo y determinación presentaban un nuevo cálculo para los coyotes. Cicatriz retrocedió un paso, evaluando a este inesperado adversario cuyos dientes ahora brillaban amenazadores bajo el sol de la mañana. Carmen llegó segundos después, jadeando por la carrera. La escena ante sus ojos parecía sacada de un libro de fábulas. Su perro, parado como un muro viviente entre una hermosa lince y un grupo de coyotes hambrientos. No necesitó más de un instante para comprender lo que estaba en juego. «Tormenta, mantente firme», gritó mientras buscaba frenéticamente algo que pudiera usar como arma. Sus manos encontraron un viejo poste de madera caído junto al corral. Luna, atrapada entre el miedo a los coyotes y la desconfianza hacia estos nuevos actores, en su drama de supervivencia, se mantuvo inmóvil. Sus instintos le decían que aprovechara la distracción para huir, pero algo más profundo la mantenía en su lugar.
como si intuyera que en este extraño giro del destino residía su única esperanza. Los coyotes comenzaron a moverse en círculo, buscando un punto débil en la defensa improvisada. Cicatriz, con la experiencia de muchas batallas, dirigía el baile mortal con movimientos sutiles de su cabeza. Los otros 4 respondían con precisión militar, abriendo y cerrando el círculo como una trampa viviente. Tormenta no perdía de vista a ninguno, girando sobre sí mismo para mantener su cuerpo como un escudo entre los atacantes y la lince. «Oye, fuera de aquí». Carmen agitó el poste de madera, intentando parecer más intimidante de lo que se sentía. A sus 18 años había espantado coyotes solitarios antes, pero nunca una manada organizada como esta. La adrenalina corría por sus venas mientras evaluaba rápidamente la situación. Luna observaba este extraño desarrollo con una mezcla de confusión y desesperación. En su mundo, los humanos y sus criaturas domesticadas eran tan peligrosos como los depredadores naturales. Sin embargo, algo en la postura protectora del perro negro hizo que sus instintos se recalibraran. No parecía tener intención de atacarla. Al contrario, estaba interponiéndose entre ella y el peligro inminente. Cicatriz fue el primero en romper el tenso estancamiento. Con un movimiento rápido, se lanzó hacia el flanco derecho de Tormenta, buscando distraerlo mientras 2 de sus compañeros intentaban colarse por el lado izquierdo. Era una táctica que habían perfeccionado para cazar presas mucho más grandes que ellos. Tormenta respondió con la velocidad de un relámpago. Sus poderosas mandíbulas se cerraron a centímetros del cuello de Cicatriz, obligando al coyote a retroceder con un aullido de sorpresa. Simultáneamente, Carmen golpeó el suelo con el poste, levantando una nube de polvo que desorientó momentáneamente a los otros atacantes. «Váyanse. Tormenta. Mantente firme». La voz de Carmen resonó con una autoridad que sorprendió incluso a ella misma. Luna aprovechó el momento para reposicionarse. Con un ágil movimiento que desmentía su estado, se deslizó hacia un rincón del corral donde la pared de madera le proporcionaba mayor protección para su espalda. Sus ojos, 2 orbes dorados llenos de inteligencia, evaluaban constantemente la situación. A pesar de su desconfianza natural hacia los humanos, algo le decía que, en este momento, sus intereses estaban alineados. El combate se intensificó cuando uno de los coyotes más jóvenes, impaciente y hambriento, decidió ignorar la táctica grupal e intentó un ataque directo hacia Tormenta. Fue un error fatal. El perro del rancho se movió como una sombra. Sus dientes encontraron el hombro del atacante y se cerraron con fuerza implacable. El aullido de dolor del coyote cortó el aire, enviando un mensaje claro al resto de la manada. Este no era un adversario ordinario. Carmen sabía que necesitaban ayuda. A pesar de la valentía de Tormenta, 5 coyotes hambrientos representaban una amenaza formidable. Con una mano sostenía el poste defensivo, mientras con la otra sacaba el silbato de emergencia que siempre llevaba colgado al cuello. 3 pitidos agudos y prolongados, la señal de peligro en el rancho, atravesaron el aire matutino. En la casa principal, don Héctor se encontraba revisando los registros de ganado cuando escuchó el silbato. Sus sentidos, agudizados por décadas en el campo, reconocieron inmediatamente la señal. Sin perder un segundo, tomó su rifle y llamó a Joaquín, el capataz del rancho, que se encontraba en los establos cercanos. «Carmen está en problemas. Señal desde los corrales viejos». No necesitó decir más. Joaquín, un hombre fornido de mediana edad que había trabajado en los álamos desde su juventud, ya estaba en movimiento, montando a pelo uno de los caballos, mientras don Héctor subía a su vieja camioneta. Mientras tanto, en el corral, la batalla se había transformado en un impasse tenso. El coyote herido se había retirado,
cojeando visiblemente, pero los otros 4, incluido Cicatriz, mantenían su posición. Habían retrocedido lo suficiente para estar fuera del alcance inmediato de Tormenta, pero no se habían rendido. Sus ojos hambrientos seguían fijos en Luna, cuyo valor como presa parecía justificar la espera. Tormenta se mantenía alerta. Su respiración agitada era el único signo del esfuerzo que había realizado. Carmen notaba cómo el perro, aunque aparentemente centrado en los coyotes, mantenía una conciencia constante de la ubicación de la lince. Era como si entendiera perfectamente la naturaleza de su misión, proteger al vulnerable, sea quien sea. Luna, por su parte, comenzaba a mostrar signos de agotamiento. El estrés de la persecución y el confrontamiento estaba pasando factura a su cuerpo ya comprometido por el embarazo avanzado. Pequeñas contracciones comenzaban a manifestarse, señal inequívoca de que el peligro no era solo externo. Si el estrés continuaba, podría desencadenar un parto prematuro, con consecuencias potencialmente fatales para las crías. Carmen, con una sensibilidad que iba más allá de su edad, percibió el cambio en la postura de la lince. «Está sufriendo», murmuró para sí misma, «y creo que está preñada». En ese momento, Cicatriz pareció tomar una decisión. Con un gruñido bajo, comenzó a moverse lentamente hacia la derecha, seguido por 2 de sus compañeros. El cuarto coyote se desplazó en dirección opuesta. Estaban implementando una nueva estrategia, intentando dividir la atención de sus oponentes. Tormenta gruñó, un sonido profundo que resonó en su pecho como un trueno distante. El mensaje era claro: no pasarían, sin importar cuán ingeniosa fuera su táctica. Carmen se colocó más cerca de Luna, aunque manteniendo una distancia prudente para no estresarla más. «Tranquila», susurró, aunque sabía que la lince no podía entender sus palabras. «Ayuda viene en camino». Como si el universo hubiera escuchado su afirmación, el rugido de un motor diésel rompió el tenso silencio. La camioneta de don Héctor apareció en el horizonte, levantando una nube de polvo a su paso. Segundos después, Joaquín emergió desde otra dirección, el caballo galopando a toda velocidad. Los coyotes reconocieron inmediatamente la nueva amenaza. Su ventaja numérica, ya comprometida por la ferocidad de Tormenta, se desvanecía rápidamente. Cicatriz, con la sabiduría que le habían otorgado los años, dio la señal de retirada. Con movimientos fluidos, la manada comenzó a retroceder, manteniendo siempre los ojos en sus adversarios. No fue una retirada apresurada, sino un repliegue estratégico. Cicatriz parecía comunicar con su postura que esto no era una rendición, sino un aplazamiento. Vivirían para cazar otro día. Don Héctor detuvo la camioneta a cierta distancia, consciente de no querer provocar más estrés en los animales salvajes. Con el rifle en mano pero apuntando al suelo, avanzó lentamente hacia el corral. «Carmen, ¿estás bien, mi niña?» Su voz, aunque firme, no ocultaba la preocupación. «Estamos bien, abuelo», respondió ella, sin apartar los ojos de la lince. «Pero tenemos una invitada especial que necesita ayuda». Los coyotes habían desaparecido entre los matorrales, aunque todos sabían que probablemente seguían observando desde la distancia. Tormenta, sintiendo que la amenaza inmediata había pasado, se relajó ligeramente, pero mantuvo su posición protectora. El perro miró brevemente a Carmen, como buscando confirmación de que había cumplido bien su deber. Don Héctor se acercó con la cautela de quien ha pasado toda una vida respetando la naturaleza. Sus ojos experimentados evaluaron rápidamente la situación, deteniéndose en el vientre abultado de Luna. «Es una lince ibérica», murmuró con asombro, «y está preñada». «¿Lince ibérica? ¿Aquí en México?» Joaquín desmontó, manteniendo una distancia prudente del corral. «Pensé que solo existían en España y Portugal».
Es parte del programa de reintroducción, explicó don Héctor, su voz mezclada con reverencia y preocupación. La Universidad de Durango y el Ministerio de Medio Ambiente comenzaron a liberar algunos ejemplares hace 3 años en áreas protegidas cercanas. No deberían estar tan cerca de ranchos, pero la sequía dejó la frase inacabada. Todos entendían las implicaciones. Luna observaba a los humanos con recelo, su respiración aún agitada. Las pequeñas contracciones no habían cesado, y una nueva ola de dolor la hizo encogerse ligeramente. Este movimiento no pasó desapercibido para Carmen. «Abuelo, creo que está a punto de dar a luz», dijo en voz baja. El estrés de la persecución debe haber adelantado el parto. Don Héctor asintió, su rostro arrugado reflejando preocupación. «Tenemos que contactar a los biólogos del programa. Mientras tanto, debemos darle espacio y seguridad». Tormenta, que había mantenido su posición protectora, giró la cabeza hacia don Héctor como si entendiera perfectamente la conversación. El perro lanzó una mirada hacia Luna y luego volvió a mirar a su familia humana como pidiendo instrucciones sobre cómo proceder. «Buen trabajo, muchacho», dijo don Héctor con la voz cargada de orgullo. «Ahora, mantente tranquilo, no queremos asustarla más». Joaquín regresó a la camioneta para usar la radio. El rancho Los Álamos se encontraba en una zona con poca cobertura celular y la radio era a menudo el único medio de comunicación fiable. Mientras tanto, don Héctor, Carmen y Tormenta permanecieron a una distancia prudente, observando a Luna con una mezcla de preocupación y admiración. «Es magnífica», susurró Carmen. «Nunca había visto una tan de cerca». «Son criaturas extraordinarias», respondió su abuelo. «Casi desaparecieron en España hace unas décadas. Que ahora estén aquí, intentando establecerse en nuestras tierras, es un regalo y una responsabilidad». Luna parecía haber entendido que estos humanos no representaban una amenaza inmediata. O quizás era simplemente que no tenía energía para intentar escapar. Las contracciones se estaban intensificando y su instinto le decía que necesitaba encontrar un lugar seguro y resguardado para el inminente nacimiento. Con cautela, la lince comenzó a moverse hacia un rincón más oscuro del corral, donde varias tablas caídas formaban una especie de refugio natural. Tormenta observó este movimiento con atención, pero no hizo ademán de seguirla. En cambio, el perro se reposicionó, colocándose de manera que seguía actuando como barrera entre Luna y el exterior, pero dándole el espacio que claramente necesitaba. «Es increíble», murmuró Carmen, observando la interacción. «Es como si Tormenta entendiera exactamente lo que ella necesita». «Los animales tienen una inteligencia que a veces subestimamos», respondió don Héctor, «especialmente cuando se trata de situaciones de vida o muerte». Joaquín regresó con noticias. «He contactado con la estación biológica de Sierra Verde. La doctora Fuentes estará aquí en aproximadamente 1 hora. Dice que no intentemos acercarnos a la lince ni moverla. Si está en trabajo de parto, cualquier interferencia podría ser perjudicial». Don Héctor asintió. «Entonces esperaremos. Carmen, ve a la casa y trae algunas mantas, agua y el botiquín veterinario. No sabemos qué pueda necesitar la doctora cuando llegue». Carmen asintió y se dirigió hacia la casa principal. Al alejarse, notó que Tormenta no hacía ningún movimiento para seguirla, algo inusual en el perro que normalmente no se separaba de su lado. En lugar de eso, el animal mantenía su posición vigilante, como si hubiera asumido personalmente la responsabilidad de proteger a Luna. Los siguientes 40 minutos transcurrieron en una extraña calma. Luna había creado un pequeño nido en su rincón elegido, arrancando con sus garras algunas fibras de madera de las tablas viejas para crear una superficie más suave. Sus contracciones eran ahora evidentes, su cuerpo tensándose rítmicamente,
mientras se preparaba para traer nueva vida al mundo. Don Héctor y Joaquín se habían retirado a una distancia mayor, sentados en silencio en la camioneta con la puerta abierta, para poder observar sin intimidar a la lince. Carmen había regresado con los suministros solicitados y ahora esperaba junto a ellos. Solo Tormenta permanecía más cerca, tumbado a unos metros de la entrada del corral, su postura relajada pero alerta. Nunca había visto a Tormenta comportarse así, comentó Carmen en voz baja. Es como si supiera que ella está vulnerable. Los perros pueden sentir ese tipo de cosas, respondió Joaquín. Mi abuela siempre decía que podían oler el nacimiento y la muerte, que tenían un pie en este mundo y otro en el más allá. El sonido de un motor interrumpió la conversación. Un vehículo todoterreno con el logo de la Estación Biológica Sierra Verde se aproximaba por el camino de tierra. Al volante iba una mujer de mediana edad, con el cabello negro recogido en una práctica coleta y gafas de sol que ocultaban parcialmente su rostro curtido por el sol. La doctora Elena Fuentes era una leyenda entre los conservacionistas de la región. De origen español, había sido una de las arquitectas del programa de reintroducción del lince ibérico en la península ibérica antes de traer su experiencia a México. Su dedicación era tan intensa que se rumoreaba que conocía a cada lince del programa por nombre y personalidad. Detuvo el vehículo a una distancia prudente y se acercó con movimientos deliberadamente lentos. Don Héctor, saludó con un asentimiento respetuoso. Joaquín, Carmen, gracias por avisar tan rápidamente. Doctora Fuentes, respondió don Héctor. La situación parece urgente. Creemos que está en trabajo de parto. Elena asintió, su expresión profesional pero con un brillo de emoción en los ojos. ¿Puedo? Hizo un gesto hacia el corral. Por supuesto, respondió don Héctor. Pero debo advertirle sobre el perro. Tormenta ha estado protegiendo a la lince desde que la encontraron. No ha mostrado agresividad hacia nosotros, pero... Entiendo, dijo Elena con una sonrisa suave. Los protectores inesperados a veces son los más dedicados. Se acercó donde Tormenta descansaba y con un movimiento fluido se agachó hasta quedar a la altura de los ojos del perro. No intentó tocarlo. Simplemente mantuvo contacto visual, respetando su espacio y su papel. «Hola, guardián», dijo en voz baja. «Estoy aquí para ayudar. ¿Me permitirás?» Para asombro de todos, Tormenta mantuvo la mirada de la doctora por unos segundos. Luego se levantó lentamente y dio un paso al lado, abriendo el camino hacia el corral, pero sin abandonar completamente su puesto. «Extraordinario», murmuró Elena antes de dirigirse hacia el corral con su maletín en mano. Se detuvo a una distancia respetuosa de Luna, quien ahora la observaba con una mezcla de cautela y lo que casi parecía resignación. La lince estaba jadeando, señal inequívoca de que el parto estaba progresando. «Es Estrella», dijo Elena después de observarla detenidamente. «La reconozco por el patrón de manchas en su lomo. Fue una de las primeras que liberamos. Desapareció de nuestros radares hace unos meses. Pensamos que podría haber fallecido». «¿Estrella?», preguntó Carmen. «Así la llamamos en el programa», explicó Elena, sin apartar los ojos de la lince. «Aunque ustedes la conocen como Luna, por lo que me han dicho. Ambos nombres le quedan bien». Elena sacó unos binoculares de su maletín y se posicionó para observar a Estrella con mayor detalle, siempre manteniendo una distancia respetuosa. «Está bastante avanzada en el parto», comentó en voz baja. «No es ideal que ocurra en estas circunstancias, pero parece estar manejándolo bien». Luego se volvió hacia Carmen. «¿Cómo la encontraron exactamente?». Carmen relató el encuentro con los coyotes, el comportamiento valiente de Tormenta y cómo el perro parecía haber entendido instintivamente
que la lince necesitaba protección. Con cada palabra, la expresión de Elena se tornaba más fascinada. «Extraordinario», murmuró nuevamente. «Los linces y los perros generalmente no... Bueno, digamos que no son amigos naturales». Miró a Tormenta con renovado interés. «Este perro tuyo es especial, Carmen». Mientras hablaban, el proceso de parto continuaba. Estrella se había recostado en su improvisado nido, jadeando intensamente. Sus contracciones eran ahora más frecuentes y poderosas. Elena observaba con ojo clínico cada movimiento, lista para intervenir solo si fuera absolutamente necesario. «Normalmente nunca me acercaría tanto a una lince en parto», explicó. «La observación se hace desde lejos, con cámaras especiales. Pero dadas las circunstancias, y considerando que ya ha aceptado cierto nivel de presencia humana». Don Héctor asintió, comprendiendo la delicada situación. En sus décadas como ranchero, había asistido a innumerables nacimientos de animales domésticos, pero presenciar el parto de un felino salvaje en peligro de extinción era algo completamente diferente. «¿Cuántos cachorros esperan que tenga?», preguntó. «Normalmente entre 2 y 4», respondió Elena. «Aunque no todos sobreviven. Es uno de los desafíos de la reintroducción. Cada cachorro es precioso para la supervivencia de la especie». Un gemido agudo de Estrella captó la atención de todos. La lince se tensó visiblemente, sus músculos contrayéndose en un esfuerzo final. Tormenta, que había permanecido en silencio hasta ahora, emitió un suave gimoteo, como si respondiera al dolor de Estrella. «Está naciendo el primero», anunció Elena, sus binoculares fijos en la escena. Durante los siguientes minutos, un silencio reverente se apoderó del grupo mientras presenciaban el milagro de la vida desenvolviéndose ante sus ojos. Con un último esfuerzo, Estrella dio a luz a su primer cachorro, una diminuta criatura húmeda que apenas se movía. Inmediatamente el instinto maternal tomó el control. Estrella comenzó a limpiar al recién nacido con su lengua áspera, estimulando su respiración y eliminando los restos del parto. El pequeño cuerpo respondió con débiles movimientos que gradualmente se fueron haciendo más fuertes. «Es una hembra», susurró Elena, su voz cargada de emoción profesional. «Y parece saludable». Carmen no pudo contener una lágrima. La imagen de la feroz lince transformada en una madre amorosa y cuidadosa era conmovedora. A su lado, Tormenta observaba con atención, sus orejas erguidas y su cuerpo completamente inmóvil, como si entendiera la importancia del momento. No pasó mucho tiempo antes de que las contracciones comenzaran nuevamente. El segundo cachorro llegó con menos esfuerzo que el primero, otro pequeño milagro que se unía al mundo bajo el atento cuidado de su madre. «Otro macho», comentó Elena. «2 saludables hasta ahora». El tercer cachorro, sin embargo, presentó complicaciones. Las contracciones se intensificaron, pero parecía haber un obstáculo en el proceso. Estrella comenzó a mostrar signos de agotamiento y estrés, su respiración cada vez más laboriosa. Elena se tensó visiblemente. «No está progresando como debería», murmuró, más para sí misma que para los demás. «El cachorro podría estar mal posicionado. ¿Necesita intervenir?», preguntó don Héctor preocupado. «Preferiría no hacerlo», respondió Elena. «Cualquier manipulación directa podría causar que Estrella rechace a sus crías después, pero si no hay progreso pronto». La preocupación se extendió entre el grupo. Incluso Tormenta parecía sentir el cambio en la atmósfera, su postura volviéndose más alerta. Joaquín, quien había permanecido en silencio la mayor parte del tiempo, murmuró una antigua oración que había aprendido de su abuela, una súplica a Santa Gertrudis, patrona de los animales. Y entonces, como si respondiera a las plegarias silenciosas de todos, Estrella reunió sus últimas fuerzas en un esfuerzo supremo.
Con un gemido prolongado que pareció rasgar el aire, el tercer cachorro finalmente emergió. Pero a diferencia de sus hermanos, este pequeño cuerpo permanecía inmóvil. Estrella, agotada pero determinada, comenzó a lamerlo con mayor intensidad, intentando provocar alguna respuesta. «No está respirando», susurró Elena, la preocupación evidente en su voz. «A veces pasa, no todos». No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Todos entendían la cruda realidad de la naturaleza, donde la vida y la muerte coexisten en un delicado equilibrio. Lo que sucedió a continuación dejó a todos sin aliento. Tormenta, que había permanecido como observador respetuoso hasta ahora, se levantó repentinamente. Con pasos deliberados pero suaves, se acercó al corral. «Tormenta, no», advirtió Carmen, temiendo que el perro pudiera alterar a la exhausta madre y sus crías. Pero Tormenta no mostró ninguna intención agresiva. En lugar de eso, se detuvo justo en la entrada del corral y emitió un ladrido. No era fuerte ni amenazante, sino más bien como un llamado, una comunicación. Estrella levantó la cabeza, sus ojos dorados encontrándose con los del perro. Durante un momento que pareció eterno, las dos criaturas mantuvieron una silenciosa comunicación que trascendía las barreras de las especies. Luego, con un movimiento que dejó boquiabiertos a todos los presentes, Tormenta comenzó a emitir un sonido rítmico, casi como un jadeo controlado. El sonido reverberó en el silencioso corral, creando un extraño patrón acústico. «¿Está respirando para el cachorro?», preguntó Carmen incrédula. Elena no respondió, demasiado asombrada por lo que estaba presenciando. Estrella, aparentemente respondiendo a la extraña intervención de Tormenta, intensificó sus esfuerzos, lamiendo al cachorro con renovado vigor. Y entonces, como un milagro tangible, el pequeño cuerpo del tercer cachorro se estremeció. Un espasmo diminuto al principio, luego un movimiento más definido. Finalmente, un débil maullido rompió el silencio, anunciando su llegada al mundo. «Increíble», suspiró Elena, bajando sus binoculares por primera vez. «Nunca en todos mis años. Tormenta de alguna manera». Don Héctor colocó una mano en el hombro de su nieta. «Tu perro acaba de salvar a un lince en peligro de extinción», dijo con voz quebrada por la emoción. «Eso no es algo que se vea todos los días». Tormenta, habiendo cumplido su misteriosa misión, retrocedió respetuosamente, volviendo a su posición de vigilancia. Estrella, ahora con 3 cachorros vivos acurrucados contra su cuerpo, dirigió una última mirada al perro antes de dedicarse completamente a sus crías. «3 cachorros sanos», anunció Elena, recuperando su compostura profesional, aunque sus ojos seguían brillantes de emoción. 2 hembras y un macho, un nacimiento exitoso en circunstancias extraordinarias. El cielo comenzaba a teñirse con los colores del atardecer, bañando la escena en una luz dorada que parecía bendecir el extraordinario acontecimiento que acababan de presenciar. La vida había triunfado, contra todo pronóstico, gracias a la improbable alianza entre un perro de rancho y una lince salvaje. La noche se extendió sobre el rancho Los Álamos como un manto protector. Estrella y sus 3 cachorros descansaban en el improvisado refugio del viejo corral, mientras Tormenta mantenía su guardia a pocos metros de distancia. Elena había instalado discretamente una pequeña cámara de visión nocturna para monitorear a la familia de linces sin perturbarlos. En la casa principal, la doctora Fuentes compartía una taza de café con don Héctor, Carmen y Joaquín. El ambiente era de asombro contenido, como si todos estuvieran procesando los extraordinarios eventos del día. «He trabajado con linces durante más de 20 años», dijo Elena, pasando los dedos por el borde de su taza. «Y nunca, jamás, había visto algo semejante. La interacción entre un perro y un lince en esas circunstancias
desafía todo lo que sabemos sobre el comportamiento de estos felinos. Tormenta siempre ha sido especial, respondió Carmen con orgullo. Pero hoy fue como si entendiera exactamente lo que estaba en juego. Don Héctor, sentado en su sillón favorito con manchas, el viejo gato del rancho, acurrucado en su regazo, asintió pensativo. Mi abuela siempre decía que hay animales que vienen al mundo con un propósito, que no son solo criaturas, sino mensajeros. Elena sonrió, apreciando la sabiduría tradicional, aunque su mente científica buscaba explicaciones más tangibles. Lo que me preocupa ahora es el futuro inmediato. Estrella y sus cachorros necesitarán protección durante al menos las próximas semanas. Los primeros días son cruciales para la supervivencia de las crías. ¿Y los coyotes?, preguntó Joaquín, quien había permanecido mayormente callado. Cicatriz y su manada no parecían dispuestos a rendirse tan fácilmente. La mención del viejo coyote provocó un silencio reflexivo. Todos sabían que los depredadores hambrientos no abandonarían fácilmente la posibilidad de una presa, especialmente en tiempos de escasez. Tendremos que establecer turnos de vigilancia, decidió don Héctor. Joaquín, puedes organizar a los vaqueros. Necesitaremos ojos atentos las 24 horas, al menos durante los próximos días. Joaquín asintió con determinación. Me encargaré personalmente del turno nocturno, don Héctor. Conozco bien a esos coyotes, sus patrones, sus trucos. Elena miró a través de la ventana hacia la oscuridad donde se encontraba el corral. En condiciones normales, trasladaríamos a Estrella y sus cachorros a un centro de cría controlada, pero el estrés del traslado tan pronto después del parto podría ser contraproducente. Hizo una pausa, considerando las opciones. Si ustedes están dispuestos, creo que lo mejor sería establecer un perímetro de protección aquí mismo, al menos durante las primeras 2 semanas. Nuestro rancho está a su disposición, doctora, respondió don Héctor sin dudarlo. Estos linces son parte del patrimonio natural que todos debemos proteger. Carmen, que había estado revisando las imágenes de la cámara en la tablet que Elena había configurado, levantó la vista con expresión de sorpresa. Deberían ver esto, dijo, girando la pantalla hacia los demás. En la imagen nocturna, Estrella se había movido ligeramente, acomodando a sus cachorros para amamantarlos. Lo sorprendente era que Tormenta ahora se encontraba dentro del corral, echado a apenas 1 metro del nido, en una postura relajada pero vigilante. La lince no mostraba signos de incomodidad ante la cercanía del perro. Al contrario, ocasionalmente dirigía miradas hacia él, como reconociendo su presencia protectora. Increíble, murmuró Elena. Normalmente, un lince jamás permitiría a un canino tan cerca de sus crías. Es como si lo hubiera aceptado como parte de su círculo de confianza. ¿Es eso posible?, preguntó Carmen. En teoría, no, respondió Elena, sin apartar la vista de la pantalla. Pero estamos presenciando algo que desafía todas las teorías. Las situaciones extremas a veces crean alianzas improbables en la naturaleza. Y lo que Tormenta hizo hoy por el tercer cachorro, quizás Estrella lo entiende a un nivel que nosotros no podemos comprender. Joaquín se levantó para prepararse para su turno de vigilancia. Mi abuela contaba historias sobre el diálogo de los animales. Decía que cuando los humanos no estamos escuchando, todas las criaturas hablan el mismo idioma. Sonrió, un poco avergonzado por compartir tales supersticiones con una científica. Supongo que son solo cuentos de viejos. Elena le sorprendió con su respuesta. La ciencia aún tiene mucho que aprender sobre la comunicación animal, Joaquín. A veces, las viejas historias contienen verdades que la ciencia tarda en descubrir. Mientras tanto, en el corral, Tormenta mantenía su guardia silenciosa. Sus sentidos,
mucho más agudos que los de cualquier humano, captaban cada movimiento en la oscuridad circundante. A unos 100 metros, entre los matorrales, las siluetas de los coyotes se movían como sombras. Cicatriz había reagrupado a su manada y ahora observaban desde la distancia, evaluando la situación, buscando una oportunidad. El viejo coyote no había sobrevivido tantos años por ser imprudente. Reconocía que la situación había cambiado. No solo estaban los humanos ahora, sino que algo en la postura del perro negro le transmitía un mensaje claro. Cualquier intento de acercarse sería enfrentado con fuerza letal. Por ahora, se mantendrían a distancia, esperando. El hambre era un poderoso motivador, pero la paciencia era la virtud que había mantenido vivo a Cicatriz en un mundo hostil. Dentro del corral, Estrella limpiaba meticulosamente a cada uno de sus cachorros. El tercero, el que casi no lo logra, recibía atención especial. Aunque su instinto la impulsaba a desconfiar del perro tan cercano, algo más profundo la mantenía en calma. Quizás era el agotamiento después del parto, o quizás era un reconocimiento primario de que esta criatura, tan diferente a ella, había contribuido a salvar a su cría. El amanecer encontró a Carmen relevando a Joaquín en su guardia. El capataz informó que había visto a los coyotes merodeando durante la noche, pero que no habían intentado acercarse demasiado. Tormenta no se ha movido de su posición ni un momento, añadió Joaquín con admiración. Ni para comer, ni para beber. Es como si entendiera perfectamente lo importante que es su misión. Carmen se acercó al corral con un cuenco de agua fresca y el desayuno para Tormenta. El perro la recibió con un suave movimiento de cola, pero no abandonó su posición hasta que ella le aseguró que vigilaría mientras él comía. «Eres un héroe, ¿lo sabes?», le susurró al perro mientras éste bebía agua ávidamente. «Lo que hiciste ayer, no tengo palabras». Desde su nido, Estrella observaba la interacción con ojos alertas pero ya no temerosos. Sus cachorros, pequeñas bolas de pelo moteado apenas más grandes que ratones, se movían torpemente contra su cuerpo cálido, buscando alimento y protección. Elena llegó poco después con equipo adicional y 2 asistentes que había llamado de la estación biológica, con movimientos cuidadosos para no perturbar a la nueva familia. Instalaron una estructura temporal alrededor del corral, diseñada para proporcionar sombra y protección adicional contra el clima y posibles depredadores. «Esto es científicamente revolucionario», comentó Miguel Torres, uno de los asistentes de Elena, mientras ajustaba una de las cámaras de monitoreo. Biólogo especializado en comportamiento animal, no podía ocultar su entusiasmo ante lo que estaba presenciando. La interacción interespecies a este nivel entre depredadores naturales es material para publicaciones internacionales. «Vamos a tomarlo con calma, Miguel», respondió Elena con suavidad pero firmeza. «No estamos ante un experimento de laboratorio. Son seres vivos en una situación delicada. La documentación es secundaria a su bienestar». Carmen, que ayudaba a instalar la estructura protectora, no pudo evitar sonreír ante el intercambio. Le agradaba que la doctora Fuentes priorizara el bienestar de los animales sobre la fama científica que este descubrimiento claramente podría proporcionarle. A media mañana, la transformación alrededor del viejo corral era notable. Una estructura de malla sombra proporcionaba protección contra el inclemente sol de Durango, mientras discretos paneles solares alimentaban las cámaras de monitoreo y un sistema de sensores de movimiento que alertaría sobre cualquier acercamiento de los coyotes u otros depredadores. Todo había sido diseñado para causar la mínima perturbación posible a Estrella y sus crías. Tormenta había aceptado finalmente comer adecuadamente, aunque siempre manteniendo una vigilancia constante sobre la familia de linces.
Su comportamiento seguía desafiando todas las expectativas. No solo permanecía cerca sin provocar estrés en Estrella, sino que ocasionalmente la lince le permitía acercarse lo suficiente para olfatear a los cachorros, un privilegio que en condiciones normales jamás concedería a un potencial depredador. ¿Cómo explicaría científicamente lo que estamos viendo, doctora?, preguntó Carmen mientras compartían un almuerzo improvisado bajo la sombra de un mezquite cercano. Elena meditó su respuesta, sus ojos nunca abandonando por completo el monitor que mostraba a Estrella y sus crías. La ciencia busca patrones, explicaciones basadas en observaciones repetibles, pero a veces presenciamos anomalías que desafían nuestros modelos establecidos. Tomó un sorbo de su agua antes de continuar. Podríamos hablar de instintos cruzados, donde el instinto protector de Tormenta ha entrado en resonancia con la vulnerabilidad de Estrella. O podríamos analizar las circunstancias extremas que forzaron esta alianza improbable. Hizo una pausa, observando a Tormenta que descansaba vigilante a pocos metros del corral. Pero siendo completamente honesta, Carmen, hay algo aquí que trasciende nuestras categorías científicas actuales. Algo que quizás algún día entenderemos mejor, pero que por ahora solo podemos observar con humildad. La tarde transcurrió sin incidentes mayores. Los vaqueros del rancho, intrigados por la historia que Joaquín les había contado, pasaban ocasionalmente para observar el extraordinario espectáculo de un perro protegiendo a una familia de linces. A petición de Elena, mantenían una distancia respetuosa, pero era evidente su fascinación ante este fenómeno único. Fue don Héctor quien primero notó algo inquietante en el horizonte. Una columna de humo negro se elevaba desde las colinas al este, precisamente en la dirección de donde habían venido los coyotes el día anterior. «Incendio forestal», murmuró con preocupación. Con esta sequía era cuestión de tiempo. Elena siguió su mirada, su rostro reflejando inmediata comprensión de las implicaciones. Esto complicará todo. Los incendios desplazan a la fauna salvaje, los empujan hacia zonas habitadas. Y los coyotes ya estaban desesperados ayer, completó Carmen. Don Héctor no perdió tiempo. Con la eficiencia de quien ha enfrentado emergencias rurales toda su vida, comenzó a organizar a su gente. Joaquín partiría con 2 vaqueros para evaluar la proximidad y dirección del incendio. Otros prepararían cortafuegos preventivos alrededor del perímetro del rancho. Las radios crepitaban con instrucciones precisas mientras el humo en el horizonte se intensificaba. «Tenemos que considerar la posibilidad de evacuar a Estrella y sus crías», dijo Elena, la preocupación evidente en su voz. El estrés del traslado sería considerable, pero un incendio acercándose sería mucho peor. Carmen miró hacia el corral donde la pequeña familia descansaba, ajena al peligro que se avecinaba. ¿A dónde los llevaríamos? La estación biológica tiene instalaciones para situaciones de emergencia, respondió Elena. No son ideales para linces recién nacidos, pero estarían a salvo del fuego y de depredadores oportunistas. El sol comenzaba a descender cuando Joaquín regresó con noticias mixtas. El incendio no avanzaba directamente hacia el rancho, gracias a un cambio en la dirección del viento, pero había causado exactamente lo que temían: un desplazamiento masivo de fauna salvaje. «Hay movimiento por todas partes», informó, limpiándose el hollín del rostro. «Venados, jabalíes, todo tipo de criaturas huyendo del fuego, y detrás de ellos». No necesitó completar la frase. Todos entendían que los depredadores seguirían a sus presas. Como confirmación de sus palabras, uno de los sensores de movimiento emitió una alerta. En la pantalla de monitoreo aparecieron varias figuras moviéndose entre los matorrales a unos 200 metros del corral. No eran solo Cicatriz y su manada habitual.
Otros grupos de coyotes, desplazados por el incendio, habían llegado al territorio. «Esto se complica», murmuró Elena. «Un grupo de coyotes ya es peligroso, pero varios grupos hambrientos y estresados por el fuego». Dejó la frase en el aire, su expresión grave. Dentro del corral, Estrella pareció percibir el cambio en el ambiente. Sus orejas se movieron nerviosamente, captando sonidos que los humanos no podían detectar. Con delicadeza comenzó a mover a sus crías, reuniéndolas más cerca de su cuerpo, sus instintos maternales en máxima alerta. Tormenta también había detectado la presencia de los coyotes. Su postura cambió sutilmente, tensándose para la acción. Un gruñido bajo, apenas audible, emanó de su garganta mientras se posicionaba estratégicamente entre la dirección de la amenaza y el corral. «Tenemos que tomar una decisión ahora», dijo Elena, su tono profesional pero urgente. «Quedarnos y defender esta posición o intentar el traslado a la estación biológica». Don Héctor, que había estado observando silenciosamente la situación, intervino con la autoridad tranquila que lo caracterizaba. «Esta es nuestra tierra, doctora. Aquí hemos enfrentado sequías, inundaciones y todo tipo de desafíos durante generaciones. No abandonaremos a estos animales a su suerte». «Además», añadió Carmen, «trasladar a Estrella ahora, con todos esos depredadores desplazados en el camino, podría ser más peligroso que quedarnos». Elena asintió, reconociendo la sabiduría en sus palabras. «Entonces nos preparamos para defender esta posición. Necesitaremos reforzar el perímetro y establecer vigilancia constante». Las horas siguientes fueron un torbellino de actividad en el rancho Los Álamos. Don Héctor, con la eficiencia de quien ha sobrevivido a décadas de crisis rurales, dirigía a sus hombres como un general experimentado. Joaquín coordinaba la construcción de un perímetro reforzado alrededor del corral, utilizando materiales que normalmente se usarían para proteger el ganado durante las tormentas. Elena y sus asistentes, mientras tanto, preparaban suministros veterinarios de emergencia. Nadie mencionaba abiertamente la posibilidad, pero todos sabían que si la situación se tornaba violenta, podrían necesitar tratar animales heridos, tanto domésticos como salvajes. «¿Cómo están los sensores de movimiento?», preguntó Elena a Miguel, quien ajustaba la configuración en una tablet. «Funcionando a plena capacidad. He ampliado el radio de detección a 500 metros». El joven biólogo hizo una pausa, sus ojos fijos en uno de los monitores. «Doctora, mire esto». La pantalla mostraba una vista térmica de los alrededores, múltiples puntos brillantes, indicando cuerpos calientes de animales, se movían entre la vegetación circundante. No era solo un grupo de coyotes, eran varios, posiblemente de diferentes territorios, desplazados por el incendio y convergiendo en la misma área. «Están formando una supercolonia temporal», murmuró Elena, reconociendo un fenómeno raro pero documentado. El fuego los ha obligado a superar temporalmente sus rivalidades territoriales. ¿Eso es malo?, preguntó Carmen, quien observaba por encima del hombro de Miguel. «Es complicado», respondió Elena, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Los coyotes son extremadamente adaptables y oportunistas. Normalmente, manadas diferentes compiten entre sí, pero ante una amenaza común como un incendio, pueden cooperar brevemente. Lo preocupante es que esa cooperación podría incluir estrategias de caza colectivas». El cielo, mientras tanto, se había vuelto amenazador. El humo del incendio distante teñía el horizonte de un naranja apagado y pequeñas partículas de ceniza comenzaban a caer como una nevada gris. El olor acre del fuego flotaba en el aire, creando una atmósfera de urgencia que afectaba a humanos y animales por igual. En el corral, Estrella mostraba signos crecientes de inquietud. Sus orejas se movían constantemente,
captando sonidos que los humanos no podían percibir. Ocasionalmente emitía un suave gruñido mientras acercaba a sus cachorros más contra su cuerpo. Tormenta también percibía el peligro inminente. El perro había adoptado una rutina de patrullaje, recorriendo el perímetro del corral con paso decidido, deteniéndose ocasionalmente para olfatear el aire o escuchar atentamente. Su comportamiento había evolucionado de protector a estratégico, como si estuviera evaluando rutas de escape y puntos potenciales de ataque. Nunca había visto a Tormenta así, comentó Carmen a su abuelo mientras ajustaban una sección de la valla perimetral. Es como si estuviera planeando. Don Héctor observó al perro con admiración. Los animales nos sorprenden cuando las circunstancias lo requieren, mi niña, especialmente aquellos que tienen un vínculo especial con la tierra y sus criaturas. El primer enfrentamiento llegó con el atardecer. Los sensores de movimiento activaron alarmas en 3 sectores simultáneamente. En las pantallas de monitoreo podían verse claramente al menos 15 coyotes acercándose desde diferentes direcciones, moviéndose con la precisión coordinada de cazadores experimentados. «Están probando nuestras defensas», dijo Joaquín, cargando su rifle con cartuchos de salva, buscando puntos débiles. Don Héctor, Elena y Carmen se posicionaron estratégicamente alrededor del perímetro, armados con luces potentes, silbatos y, como último recurso, rifles cargados con munición no letal. Los vaqueros del rancho completaban la línea defensiva, creando un círculo humano alrededor del precario santuario del corral. El primer coyote que se aventuró demasiado cerca fue recibido con un destello cegador de las luces tácticas y el estruendo de un disparo de salva. El animal retrocedió inmediatamente, pero no huyó lejos. En lugar de eso, se reagrupó con sus compañeros, quienes parecían estar evaluando la respuesta. «No están realmente asustados», observó Elena con preocupación. «Solo están recalibrando su aproximación». Dentro del perímetro defensivo, Tormenta había intensificado su vigilancia. El perro no ladraba ni hacía movimientos innecesarios, sino que mantenía una guardia silenciosa y atenta, como si entendiera la ventaja táctica del sigilo. El segundo intento de los coyotes fue más sofisticado. Mientras un grupo distraía a los defensores en el sector este, otro pequeño contingente intentó infiltrarse por el oeste, aprovechando la cobertura de unos arbustos secos. Fue Tormenta quien detectó esta maniobra. Con un ladrido de advertencia que resonó como un disparo en el tenso silencio, el perro se lanzó hacia el punto de infiltración. Carmen, respondiendo a la alarma de su mascota, dirigió su luz hacia los arbustos, justo a tiempo para ver a Tormenta, enfrentándose a 2 coyotes que habían logrado pasar la primera línea defensiva. Lo que siguió fue una demostración impresionante de valor y capacidad. El perro no atacó ciegamente, sino que utilizó su tamaño y fuerza para mantener a los intrusos a raya, dando tiempo a Carmen y Joaquín para llegar como refuerzos. Los coyotes, al verse superados, retrocedieron rápidamente, perdiéndose en la creciente oscuridad del anochecer. Pero todos sabían que esto era solo el principio. «Lo están tanteando», dijo don Héctor, limpiando el sudor de su frente. «Aprendiendo nuestras respuestas, buscando patrones». Elena asintió, reconociendo la evaluación acertada. «Son increíblemente inteligentes, y el hambre los hace aún más determinados». La noche cayó sobre el rancho como una manta pesada, trayendo consigo una oscuridad apenas aliviada por la luna menguante y el resplandor distante del incendio. Los sensores térmicos mostraban claramente que los coyotes no se habían retirado. Al contrario, habían establecido un perímetro propio, una especie de asedio primitivo, pero efectivo. En el centro de esta extraña batalla,
Estrella permanecía sorprendentemente calmada. La lince parecía haber desarrollado una confianza implícita en la barrera humana y canina que la protegía. Sus cachorros, ajenos al drama que se desarrollaba a su alrededor, se alimentaban y dormían con la regularidad predecible de los recién nacidos. Lo más extraordinario era la comunicación silenciosa que parecía haberse establecido entre Estrella y Tormenta. Ocasionalmente, el perro se acercaba al nido y la lince le permitía olfatear brevemente a los cachorros. Era como si estuviera permitiéndole conocer los olores que debía proteger, incorporándolos a su registro mental de lo que constituía su manada. «Es fascinante», susurró Elena a Carmen durante un momento de calma relativa. En condiciones normales, un felino salvaje jamás permitiría este tipo de interacción, pero Estrella parece haber desarrollado una comprensión intuitiva de que Tormenta representa seguridad para sus crías. ¿Crees que recuerda que él ayudó a salvar al tercer cachorro?, preguntó Carmen. Elena contempló la pregunta con seriedad científica. Los linces tienen excelente memoria, especialmente para eventos traumáticos o significativos. No puedo afirmarlo con certeza, pero sí, creo que lo recuerda. Y más importante aún, creo que lo entiende. La medianoche llegó con una calma engañosa. Los coyotes habían reducido sus intentos de prueba, pero los sensores térmicos confirmaban que seguían ahí, esperando, planificando. El cielo, ahora parcialmente despejado, dejaba ver estrellas intermitentes entre nubes de humo distante. El incendio parecía haberse estabilizado, pero su presencia seguía empujando a la fauna salvaje hacia territorios humanos. En el improvisado centro de operaciones junto al corral, Carmen y Elena se turnaban para monitorear las pantallas mientras los demás descansaban brevemente. Don Héctor había insistido en establecer turnos rotativos, sabiendo que el agotamiento podría ser tan peligroso como los propios coyotes. «Es fascinante cómo se organizan», comentó Elena, observando los patrones de movimiento en las pantallas térmicas. «Mira cómo mantienen centinelas en puntos específicos mientras otros descansan. Es un comportamiento de manada altamente sofisticado». Carmen asintió, aunque su atención estaba dividida entre los monitores y Tormenta, quien mantenía su guardia incansable. «Lo que no entiendo es por qué son tan persistentes. Hay otras presas más fáciles desplazándose por el fuego». Elena consideró la pregunta. «Los depredadores son oportunistas, pero también son eficientes. Han invertido energía en este intento de caza y ahora están comprometidos. Además», hizo una pausa, formulando su teoría. «Creo que Cicatriz, el líder, tiene un interés particular en Estrella. Quizás es territorial, quizás es instintivo, pero parece personal». Como si hubiera escuchado su nombre, Cicatriz apareció en uno de los monitores, su figura térmica distintiva por una leve asimetría en su hocico. El viejo coyote se movía con la deliberación de un estratega experimentado, inspeccionando el perímetro desde una distancia prudente. Dentro del corral, Estrella alimentaba a sus cachorros con aparente tranquilidad. Los pequeños, ahora ligeramente más activos que el día anterior, se movían torpemente alrededor de su madre, explorando su limitado mundo con curiosidad innata. El tercer cachorro, el que casi no sobrevive, parecía particularmente vigoroso, como compensando su difícil entrada al mundo. «Es increíble lo rápido que se desarrollan», observó Carmen. «Ayer apenas se movían». Los felinos salvajes evolucionan rápidamente durante sus primeras semanas, explicó Elena. Es una adaptación a un mundo donde la vulnerabilidad equivale a la muerte. Un movimiento en el perímetro norte captó su atención. 3 coyotes se habían acercado más de lo habitual,
moviéndose en un patrón extraño, casi errático. «Algo no está bien», murmuró Elena, ajustando la cámara para enfocarlos mejor. «¿Están actuando? ¿Están distrayéndonos?». La respuesta llegó segundos después, cuando las alarmas se activaron simultáneamente en 3 sectores diferentes. Esta vez no era un tanteo, era un asalto coordinado. «¡Alerta general!», gritó Carmen, activando la sirena de emergencia que despertaría a todos los defensores. En cuestión de segundos el rancho cobró vida. Don Héctor, Joaquín y los vaqueros emergieron de sus breves descansos tomando posiciones con la eficiencia de quienes han ensayado repetidamente para esta eventualidad. Lo que siguió fue un caos controlado. Los coyotes, al menos 20 de ellos, atacaban desde múltiples direcciones. Ya no probaban defensas. Buscaban abrumar con números. Las luces tácticas barrían la oscuridad, revelando figuras grises que aparecían y desaparecían como fantasmas. Los disparos de salva resonaban en la noche, mezclándose con los ladridos y gruñidos de los atacantes. Tormenta se convirtió en el centro de esta tormenta. El perro no perseguía ciegamente a cada coyote que veía, sino que mantenía una posición estratégica cerca del corral, interceptando solo a aquellos que lograban penetrar demasiado profundo en las defensas. Su disciplina era sorprendente, casi sobrenatural en su precisión. Elena, quien alternaba entre ayudar en la defensa y monitorear a Estrella, no podía ocultar su asombro ante el comportamiento del perro. «Está priorizando», dijo a Carmen durante un breve respiro en el combate. «No está defendiendo todo el perímetro, solo está protegiendo el acceso directo a Estrella y sus crías. Es una estrategia de conservación de energía que ni siquiera muchos perros de pastoreo exhiben». La batalla se extendió durante casi 1 hora. Los coyotes atacaban en oleadas, retrocedían, reagrupaban y volvían con nuevas tácticas. Los defensores respondían con luz, sonido y ocasionales disparos no letales cuando era absolutamente necesario. Nadie quería matar a estos animales. Después de todo, solo seguían sus instintos de supervivencia en circunstancias extremas. Fue durante una aparente retirada cuando Cicatriz hizo su movimiento maestro. Mientras la mayoría de los defensores se concentraban en repeler un ataque frontal particularmente agresivo, el viejo coyote y 2 de sus lugartenientes encontraron una brecha en la sección trasera, donde la estructura del viejo corral se unía con la nueva barrera protectora. Carmen fue la primera en notar la infiltración. «Brecha en el sector sur», gritó, pero ya estaba demasiado lejos para interceptarlos. Don Héctor y Joaquín corrieron hacia la posición, pero era evidente que no llegarían a tiempo. Los 3 coyotes avanzaban rápidamente hacia el corral donde Estrella, alarmada por primera vez, había adoptado una postura defensiva sobre sus cachorros. Lo que sucedió a continuación quedaría grabado en la memoria de todos los presentes como uno de esos momentos donde la naturaleza revela dimensiones insospechadas. Tormenta, quien estaba enfrentando a otro coyote en el lado opuesto, pareció sentir el peligro inminente. Con un giro que desafió la física canina, abandonó su combate y se lanzó hacia el corral a una velocidad que dejó estelas en la tierra suelta. No llegó por el camino directo, sino que trazó una curva que lo puso exactamente entre Cicatriz y la entrada del refugio de Estrella. El encuentro entre el perro del rancho y el líder de los coyotes fue como el choque de 2 fuerzas elementales. No hubo tentativas ni amagues. Fue un enfrentamiento directo, frontal, definitivo. Tormenta, con el peso de su misión autoimpuesta, embistió con tal fuerza que Cicatriz, a pesar de su experiencia y astucia, se vio momentáneamente superado. Los 2 lugartenientes del coyote, sin embargo, intentaron flanquear al perro. Fue entonces cuando ocurrió algo que nadie, ni siquiera Elena,
con toda su experiencia científica, podría haber previsto. Estrella, quien hasta ese momento había permanecido en su refugio, protegiendo a sus crías, salió repentinamente al encuentro. Con la velocidad característica de su especie, la lince interceptó a uno de los coyotes que intentaba rodear a Tormenta. Sus garras, diseñadas por milenios de evolución para la caza, encontraron su objetivo con precisión letal. Era como si hubiera comprendido que este era un momento decisivo que requería acción directa, que no podía confiar solo en sus protectores humanos y caninos. En ese instante, Estrella y Tormenta luchaban lado a lado, depredador salvaje y guardián doméstico, unidos en defensa de los cachorros. El tiempo pareció detenerse ante la escena que se desarrollaba frente a los ojos incrédulos de todos los presentes. Tormenta y Estrella, perro y lince, domesticado y salvaje, luchaban en perfecta sincronía como si hubieran sido compañeros de batalla durante toda una vida. Cada uno parecía anticipar los movimientos del otro, creando una defensa impenetrable frente al corral. Cicatriz, confrontado por primera vez con una resistencia que no había anticipado, retrocedió momentáneamente. Sus ojos amarillentos, brillantes en la penumbra, reflejaban algo que parecía casi incredulidad. El viejo coyote había sobrevivido décadas en la naturaleza. Había liderado manadas a través de sequías, incendios y cazadores, pero nunca había presenciado una alianza como esta. Don Héctor y Joaquín aprovecharon la distracción para cerrar la brecha en la defensa, mientras Carmen se acercaba lentamente por un flanco, su rifle cargado con munición no letal apuntando al suelo, lista para intervenir si fuera absolutamente necesario. El segundo lugarteniente de Cicatriz, enfrentado a la furia protectora de Estrella, decidió que la presa no valía el riesgo. Con un movimiento fluido, se escabulló hacia la oscuridad, abandonando la confrontación. El coyote, que había sido alcanzado por las garras de Estrella, se arrastraba dolorosamente hacia la seguridad, dejando pequeñas manchas oscuras en la tierra. Quedaba solo Cicatriz, el viejo líder, enfrentado ahora no solo a Tormenta, sino también a la lince y a los humanos que se acercaban. El ancestral instinto de supervivencia finalmente superó su determinación de caza. Con un último gruñido que parecía contener tanto amenaza como reconocimiento, el coyote retrocedió lentamente, sin dar la espalda a sus adversarios, manteniendo la dignidad de un depredador que sabe cuándo retirarse para vivir otro día. La retirada de Cicatriz pareció ser la señal que esperaba el resto de la manada. Como una sombra que se desvanece con la llegada del amanecer, los coyotes comenzaron a desaparecer en la oscuridad circundante. Sus aullidos distantes comunicaban mensajes que solo ellos podían descifrar, pero que todos interpretaban como una retirada temporal. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Estrella, con la adrenalina aún palpable en su cuerpo tenso, fue la primera en romperlo. Con un suave sonido gutural, la lince se volvió hacia el corral donde sus cachorros maullaban, inquietos por la ausencia de su madre. Sin una mirada atrás, regresó a su refugio, lamiendo y reuniendo a sus crías con renovada urgencia. Tormenta permaneció en su posición, su respiración agitada el único indicio del esfuerzo realizado. Solo cuando Estrella y sus cachorros estuvieron nuevamente seguros, el perro se permitió sentarse, aunque sus ojos seguían escaneando atentamente el perímetro. «Extraordinario», susurró Elena, quien había documentado toda la secuencia con una cámara de visión nocturna, completamente sin precedentes en la literatura científica. Carmen se acercó lentamente a Tormenta, arrodillándose a su lado para examinar posibles heridas. El perro tenía algunos rasguños superficiales, pero nada serio. «Eres el héroe más valiente que jamás he conocido», le murmuró, abrazando cuidadosamente su cuello.
Don Héctor y Joaquín organizaron rápidamente equipos para reforzar la brecha y revisar todo el perímetro. Aunque la amenaza inmediata parecía haber pasado, nadie se hacía ilusiones de que la batalla hubiera terminado definitivamente. ¿Crees que volverán?, preguntó Carmen a Elena mientras limpiaban las heridas de Tormenta con antiséptico. La científica consideró la pregunta con seriedad profesional. Los coyotes son persistentes, pero también pragmáticos. Han sufrido lesiones, han visto que la presa está bien defendida. Normalmente, buscarían objetivos más fáciles. Hizo una pausa, mirando hacia la oscuridad donde los sensores térmicos aún detectaban movimiento distante. Pero, cicatriz, hay algo en ese viejo coyote que me hace pensar que esto no ha terminado para él. Dentro del corral, Estrella había reagrupado a sus cachorros en un rincón diferente, más protegido y menos expuesto. Su comportamiento mostraba una nueva cautela, como si el enfrentamiento directo hubiera agudizado su conciencia del peligro que acechaba más allá de su refugio. El amanecer llegó con una claridad sorprendente. El viento había cambiado durante la noche, llevándose temporalmente el humo del incendio en otra dirección. El cielo, lavado por una breve lluvia nocturna, brillaba con tonos rosados y anaranjados que parecían prometer un nuevo comienzo. Miguel, quien había estado monitoreando los sensores durante las últimas horas, trajo noticias alentadoras. Los coyotes se han retirado a más de 1 kilómetro, están dispersos, ya no muestran el patrón de manada coordinada que vimos ayer. Y el incendio parece estar contenido, añadió Joaquín, quien acababa de regresar de un recorrido perimetral. Los guardabosques han establecido cortafuegos efectivos en el sector este. Don Héctor asintió, permitiéndose un momento de cauto optimismo. Quizás lo peor ha pasado. Elena, sin embargo, mantenía su cautela profesional. La situación sigue siendo delicada. Estrella y los cachorros necesitarán protección durante al menos 2 semanas más antes de que podamos considerar trasladarlos a un hábitat más adecuado. Tiempo suficiente para que Cicatriz recupere fuerzas y reorganice su manada, observó Carmen, verbalizando la preocupación que todos sentían. El desayuno fue un asunto tranquilo pero vigilante. Los trabajadores del rancho se turnaban para descansar y mantener la guardia. Tormenta, después de aceptar finalmente alimento y agua, había regresado a su puesto cerca del corral, aparentemente incansable en su autoimpuesta misión. Fue Carmen quien primero notó algo inusual en el comportamiento de Estrella. La lince había comenzado a mover sistemáticamente a sus cachorros, uno por uno, hacia un nuevo rincón del corral, más cercano a donde Tormenta descansaba. ¿Está acercándose a él?, preguntó señalando el monitor donde se veía claramente el movimiento. Elena observó con atención profesional. Es extraordinario. Normalmente, después de un enfrentamiento así, esperaríamos que un felino salvaje se volviera más cauto, más distante de cualquier potencial amenaza. Pero está haciendo exactamente lo contrario. Todos observaron en silencio mientras Estrella completaba el traslado de su pequeña familia. Cuando el último cachorro estuvo acomodado en el nuevo nido, la lince hizo algo que dejó a todos sin aliento. Se acercó a la valla donde Tormenta descansaba al otro lado y emitió un suave sonido, casi como un ronroneo, pero más áspero, más salvaje. Tormenta levantó la cabeza, sus orejas moviéndose hacia adelante con interés. Durante un largo momento, los dos animales simplemente se miraron a través de los tablones de madera. Luego, con una deliberación que parecía casi ceremonial, Tormenta se levantó y caminó hasta posicionarse directamente junto a la sección de valla más cercana al nuevo nido de Estrella. Los días siguientes transcurrieron en una extraña pero armoniosa rutina.
El perímetro defensivo se mantuvo, aunque con menos personal ahora que la amenaza inmediata parecía haber disminuido. Elena y sus asistentes continuaban documentando meticulosamente cada interacción entre Tormenta y Estrella, creando lo que la científica ya consideraba el estudio de comportamiento interespecies más significativo de la década. Los cachorros crecían con asombrosa rapidez. Apenas 5 días después del ataque, ya mostraban mayor movilidad y comenzaban a explorar su limitado entorno bajo la atenta mirada de su madre. El tercero, al que Carmen había comenzado a llamar Milagro, y el nombre se había pegado incluso entre los científicos, mostraba un desarrollo particularmente vigoroso, como compensando su difícil comienzo. «Es increíble cómo han prosperado a pesar de las circunstancias», comentó Elena mientras revisaba las grabaciones del día anterior. En condiciones normales, el estrés del parto en un entorno no ideal, seguido por un ataque de depredadores, habría comprometido seriamente su desarrollo temprano. Quizás no han prosperado a pesar de las circunstancias, sino gracias a ellas, sugirió don Héctor, quien se había unido a ellos para el café matutino. El peligro forjó una alianza que les proporcionó protección doble, la feroz dedicación de una madre y la guardia incansable de Tormenta. La relación entre el perro y la lince había evolucionado hacia algo que desafiaba cualquier categorización científica convencional. Tormenta ahora pasaba parte del día dentro del corral, siempre respetando cierta distancia del nido, pero claramente aceptado en el espacio de Estrella. Los cachorros, en sus torpes exploraciones, ocasionalmente se acercaban al perro, quien permanecía perfectamente inmóvil, permitiéndoles olfatearlo bajo la vigilante mirada de su madre. «Están formando una manada interespecie», dijo Miguel, sacudiendo la cabeza con asombro, algo que contradice todo lo que sabemos sobre el comportamiento territorial de los linces. «La naturaleza siempre encuentra caminos que desafían nuestras categorías», respondió Elena. «Quizás no estamos presenciando una anomalía, sino simplemente descubriendo posibilidades que siempre estuvieron ahí, esperando las circunstancias adecuadas para manifestarse». Fue durante la tarde del 7º día cuando los sensores de movimiento volvieron a activarse. Un patrón de actividad inusual se detectó en el límite oriental del rancho. No era el movimiento coordinado de una manada, sino algo más focalizado, más deliberado. «Es él», dijo Joaquín, quien había estado monitoreando las cámaras. «Cicatriz ha vuelto, pero está solo». Las imágenes térmicas confirmaban la presencia de un solo coyote aproximándose cautelosamente al rancho. Su figura asimétrica era inconfundible, al igual que su comportamiento. No se acercaba directamente, sino que trazaba un patrón circular, observando, evaluando. «¿Qué estará planeando?», murmuró Carmen, mientras Tormenta, alertado por algún sentido que trascendía la tecnología humana, abandonaba su siesta junto al corral y adoptaba nuevamente su postura vigilante. «No viene a atacar», observó don Héctor, su intuición afinada por décadas de vida rural. «Un depredador solo no se enfrenta a una presa bien defendida. Viene a observar, quizás a entender lo que pasó». Elena asintió lentamente. «Los coyotes son extraordinariamente inteligentes. Cicatriz probablemente está procesando el fracaso de su estrategia anterior, evaluando esta extraña situación desde una nueva perspectiva». Durante las siguientes horas, el viejo coyote mantuvo su vigilia distante. Nunca se acercó lo suficiente para representar una amenaza, pero tampoco se alejó completamente. Era como si estuviera estudiando no solo a la lince y sus crías, sino también la extraordinaria alianza que había frustrado sus planes. Al atardecer, ocurrió algo que nadie hubiera podido predecir. Tormenta, después de intercambiar una mirada con Estrella a través de la valla, salió del perímetro defensivo
y avanzó lentamente hacia el punto donde Cicatriz observaba. Carmen hizo ademán de seguirlo, pero don Héctor la detuvo con un gesto suave. «Déjalo», dijo con voz tranquila. «Creo que sabe lo que hace». El encuentro entre el perro del rancho y el viejo coyote ocurrió a unos 100 metros de las instalaciones, justo al borde del alcance de las cámaras. No hubo agresión, ni siquiera postura amenazante de ninguna de las partes, simplemente dos caninos, uno domesticado y otro salvaje, observándose mutuamente a una distancia respetuosa. «Están comunicándose», susurró Elena, su voz apenas conteniendo la emoción científica. No con agresión territorial, sino con reconocimiento. Después de varios minutos, Tormenta regresó tranquilamente al perímetro. Cicatriz permaneció inmóvil un momento más, y luego, con la dignidad característica de un depredador que ha tomado una decisión, se volvió y desapareció entre los matorrales. Las cámaras térmicas lo siguieron hasta que su figura se perdió en la distancia, alejándose deliberadamente del rancho. «Se ha ido», confirmó Miguel después de verificar todos los sensores, «y parece que definitivamente, no solo retirándose temporalmente». «¿Qué creen que pasó ahí fuera?», preguntó Carmen, acariciando a Tormenta, que había regresado tranquilamente a su puesto junto al corral. «Imposible saberlo con certeza», respondió Elena, «pero me atrevería a teorizar que hubo algún tipo de comunicación territorial. Tormenta estableció claramente que este espacio está protegido, pero sin amenaza directa, y Cicatriz, siendo el superviviente adaptable que es, aceptó esta realidad y decidió buscar oportunidades en otra parte. 3 semanas después, el viejo corral del rancho Los Álamos estaba vacío nuevamente. Estrella y sus 3 cachorros habían sido trasladados con éxito a un hábitat protegido en la sierra, donde podrían completar su desarrollo en un entorno más adecuado para su eventual reintegración completa a la vida salvaje. La despedida había sido emotiva, especialmente para Carmen y Tormenta. El perro había mantenido guardia hasta el último momento, observando con atención mientras los especialistas sedaban suavemente a Estrella y colocaban a la familia en transportadores especiales. Incluso entonces, Tormenta había seguido al vehículo hasta el límite del rancho, como asegurándose de que su protegida temporal partía con seguridad. En la amplia cocina de la casa principal, don Héctor, Carmen, Elena y sus asistentes compartían una última comida antes de que el equipo científico regresara a la estación biológica. La conversación fluía animadamente, centrada en los extraordinarios eventos que habían presenciado y documentado. «El artículo científico está prácticamente terminado», comentaba Elena, «aunque sospecho que los revisores exigirán explicaciones adicionales para aceptar observaciones tan poco convencionales». «La ciencia avanza desafiando lo convencional», respondió don Héctor con una sonrisa, «pero más allá de los artículos académicos, lo que presenciamos aquí fue un recordatorio de que la naturaleza siempre tiene más para enseñarnos». «¿Crees que los recuerdos, Estrella?», preguntó Carmen a Elena mientras Tormenta dormitaba tranquilamente bajo la mesa, finalmente permitiéndose un descanso completo. «Los linces tienen excelente memoria, especialmente para experiencias significativas», respondió la científica. «No recordará de la manera que nosotros conceptualizamos los recuerdos, pero hay algo en ella que ha cambiado fundamentalmente. Su comportamiento con los otros linces en el santuario, su relación con los cuidadores humanos, es diferente, más adaptable, menos recelosa. ¿Y sus cachorros? Ellos son el verdadero legado de esta experiencia», dijo Elena con entusiasmo. «Han tenido una impronta temprana única, un mundo donde depredadores tradicionales pueden convertirse en aliados, donde las barreras entre especies no son absolutas. Es imposible predecir cómo esto influirá en su desarrollo,
pero definitivamente estaremos observando. 2 años después, Carmen recibió un correo electrónico de Elena. Adjunta venía una fotografía tomada por una cámara trampa en el santuario natural. En ella se veía claramente a Estrella, ahora completamente reintegrada a la vida salvaje, con sus 3 crías ya convertidas en subadultos independientes. El mensaje era breve pero elocuente. El guardabosques reportó algo extraordinario la semana pasada. Estrella fue vista cazando en la periferia del santuario, cerca de una pequeña granja. Un perro pastor de la propiedad se encontró con ella. Todos temieron un conflicto, pero en lugar de agresión, ambos animales simplemente se detuvieron, se observaron mutuamente durante varios minutos y luego cada uno siguió su camino. Quizás solo fue coincidencia, o quizás, como sugirió tu abuelo, Estrella aprendió que algunas fronteras pueden cruzarse, que algunos puentes permanecen incluso cuando las circunstancias que los crearon ya no existen. El milagro que presenciamos en el rancho Los Álamos no fue solo la supervivencia de una madre y sus crías, sino el recordatorio de que, en este mundo compartido, la cooperación a veces surge en los lugares más inesperados. Mientras Carmen leía estas palabras, Tormenta descansaba a sus pies, ya con algunos pelos blancos en su hocico, pero con la misma mirada atenta y protectora. El perro levantó la cabeza, como si percibiera que sus pensamientos se dirigían hacia aquella extraordinaria semana que habían compartido con la familia de Linces. Carmen se inclinó para acariciarlo. «Lo recuerdas, ¿verdad? A Estrella y sus pequeños». Tormenta movió la cola suavemente, sus ojos reflejando una sabiduría que trascendía las palabras humanas. En algún lugar de la sierra, Estrella y sus crías, ahora adultas, continuaban su vida salvaje, llevando consigo la herencia invisible, pero perdurable de aquel encuentro extraordinario, donde las fronteras entre especies se habían desdibujado, demostrando que incluso en los momentos más desesperados, la vida encuentra caminos inesperados para florecer.